a nuestro Señor. Y muchas veces esas ataduras están en nosotros. Por eso dice Pablo, mire que dice Romanos 7:15. Mire lo que dice: porque lo que hago, ¿qué dice? No lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo no sé a cuántos les ha pasado que mamá o papá te dice: mira hijo, mira hija, ayúdame acá, hazme un favor, o lava los trastes. No lo sé, pero usted se revela, porque la palabra de Dios misma dice que la rebeldía está ligada al corazón del joven, del muchacho, mas la vara lo podrá soltar. Pero a veces ni eso, hermano. Y a veces esas ligaduras fueron impuestas, o fueron ataduras que fueron puestas desde nuestra niñez o desde vidas pasadas. ¿A qué me quiero referir? A que nuestro papá fue así, nuestra abuelito fue así, y nosotros somos así porque traemos ligaduras, cadenas de maldición generacional. Amén. Y esas ligaduras, esas ataduras se establecen en nuestras vidas, ya sea por herencia o por decisión propia de cada quien. Amén. Y quizá, hermano, por gusto o desconocimiento nos ligamos a sentimientos, a emociones, a deseos. Por ejemplo, hermano, alguien que fue maltratado, abandonado, abusado, o no lo trataron con amor y con cariño, el enemigo aprovechó para ligarlo, para atar su vida. ¿Con qué? Con amargura, con tristeza, con odio, con rencor, con ira, con desánimo, con resentimiento, con deseo de morir, con deseo de venganza. Bueno, con cuántas cosas te ligó. Por ejemplo, si alguien te lastimó, tú dices: me las va a pagar, me las va a pagar, y no se va a ir libre, porque nos ligamos. Pero si tú, hermano, perdonas, te desligas, te desatas. Y es lo que Dios quiere, que seamos libres. Por eso Él dice que tenemos que perdonar, que tenemos que dejar ir libres, que tenemos que amar, que tenemos que ser misericordiosos. Amén. Y esas, hermano, esas ataduras o cadenas de maldición generacional, hay quien dice: no existen esas cadenas de maldición. Sí existen, hermano, sí existen. Cuando usted ha ido al doctor, no sé si usted ha escuchado que el doctor le dice: su abuelita tenía cáncer, tenía diabetes, su mamá tenía cáncer, tenía diabetes, sufría de esto, sufría del otro. Y usted le dice: sí, no, según sea el caso. ¿Por qué? Porque aquí está el hermano Julio, que es médico. Hay, ¿cómo se le llama eso, hermano? Que son herencias en la salud. Herencias genética. Hay cosas hereditarias que va uno heredando, el genoma humano, ¿verdad? Entonces, hermano, así como es en lo físico, así es en lo espiritual. Por eso, hermano, si el abuelo fue borracho o adúltero, el hijo es igual, y el nieto es igual, y el bisnieto es igual, porque traen esa herencia de maldición. Por eso yo le decía ahorita: identifica cuáles son tus ataduras. Amén. Pero tú tienes que identificarlas conscientemente. Diga conmigo: conscientemente. Porque solamente de esa manera tú le vas a pedir al Señor Jesús: Señor, mira, he visto que esto me sujeta, me ata, me encadena, y quiero ser libre. Amén. Mire, la palabra de Dios dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Él nos quiere libertar. Vayamos a Lucas 13:10. Lucas 13:10. Él nos quiere hacer libres, amado de Dios.
Pero solamente nosotros tenemos que reconocer nuestro pecado, nuestra atadura, nuestra ligadura, y decirle: Señor, hazme libre de esto, y Él te va a libertar. Mire qué dice la palabra de Dios. Lucas 13:10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había ahí una mujer, escuche, que desde hacía 18 años, ¿qué dice? Tenía espíritu de enfermedad. Ahí nos vamos a detener un poquito. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una ligadura en su vida. ¿Cómo entró? No lo dice, pero ahí estaba ese espíritu. Amén. Tenía 18 años ahí esa enfermedad, y dice que andaba encorvada, y en ninguna manera, ¿qué dice?, se podía enderezar. Y por ahí, hermano, otra versión dice que ya había ido a muchos médicos y había gastado su fortuna y no podía ser libre. Pero mire, el 12 dice: cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, ¿eres qué? Libre de tu enfermedad. No le dijo: eres sana. ¿Estamos entendiendo? Le dijo: eres libre de tu enfermedad. ¿Por qué? Porque era una atadura. Amén. Y muchas veces, hermano, así traemos ataduras. Quizás usted dice: es que pues yo estoy enfermo del corazón porque pues mi mamá, mi papá fueron así y tenían problemas del corazón también. Pero Dios puede hacerte libre, puede sanarte de cualquier enfermedad. Lea el 13. Dice: y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Entonces el Señor le respondió y dijo, vamos al 15, 13:15, lea conmigo el 15. Dice: entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Mire, amado de Dios, aquí el Señor, alguien le dijo: es que no se debe de sanar a nadie en el día de reposo. Pero el Señor le respondió: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Lea el 16. Y esta hija de Abraham, ¿quién la ató? Que Satanás había atado. Fíjese, ¿cuánto tiempo? 18 años. No se le debía desatar de esta ¿qué? Ligadura en el día de reposo. Mire, amado de Dios, por eso yo le pregunto hoy, y en esos pocos tiempos que nos quedan, porque el tiempo se va, usted piense: ¿cuál es mi atadura? Es más, en un tiempo de oración, métase en oración con Dios y pregúntele: Señor, si todavía yo no reconozco cuál es mi atadura, dime cuál es mi atadura. Y el Señor le va a contestar. Y usted dígale: Señor, rompe esa atadura. Así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, rompe esa atadura. Por eso dice el 13:16: y a esta hija de Abraham que Satanás, escuche, había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Mire, amado de Dios, Dios te puede libertar el día que sea. El día que usted le diga: Señor, quiero ser libre, usted va a ser libre. Pero sea consciente y dígale: Señor, mira, todavía me llama esto, me llama el otro, mi carne quiere esto, quiere pecar, pero hazme libre. Y aquí nos dice claramente: ¿quién es el que pone las ligaduras? Satanás. Los demonios vienen y quieren hacerte esclavo del pecado. Amén. Yo no sé si usted ha visto alguna película por ahí en donde salen muchos esclavos y a veces van caminando, y que llevan en las manos o en los pies cadenas, grilletes. No se pueden ir corriendo por cualquier lado porque están encadenados. Son esclavos.
Pero el Señor dice que vino a libertar, vino a romper las cadenas. Hace rato cantábamos esa alabanza: Cristo rompe las cadenas. Es una realidad, es una verdad, pero usted tiene que estar consciente de ello. Amén. En este caso el Señor desató de un espíritu de enfermedad, pero en ocasiones alguien tiene que ser desatado de otras cosas y tienes que ser ministrado. Quizá tú solo no puedes, por eso es necesario que tú le llames a alguien, al pastor o al hermano: ¿sabes qué? Ora por mí porque me siento atado. Amén. Vaya rápidamente y con esto vamos a ir cerrando esta pequeña palabra. Juan 11:41. Juan 11:41. Mire, este caso es muy tremendo, muy hermoso y hasta ciertamente un poquito sobrenatural. Juan 11:41, y cuando lo tenga glorifique el nombre del Señor. Lea conmigo, dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto, ¿quién? El muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Cristo, nuestro Señor Jesús, oró por este muerto. Dice: yo sabía que tú siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. ¿Cómo salió? Atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, ¿qué dijo Jesús? Desatadle, dejadle ir. Mire, hermano, a veces el Señor nos vuelve a la vida, porque Él dice que nos da vida y vida en abundancia, ¿verdad que sí? Nos da salvación, pero a veces todavía tenemos ataduras, como Lázaro, su amigo. Quizá usted viene a la iglesia, pero le cuesta trabajo aplaudir, le cuesta trabajo alzar la mano, le cuesta trabajo danzar. Pero ¿qué tal en el mundo? Danzaba y movía las manos y hacía desbarajuste y medio. Pero hermano, hemos venido a Cristo y Él quiere libertarnos verdaderamente de toda atadura. Amén. Pero hay necesidad de que alguien más ore por nosotros. Amén. Por eso el Señor le dijo: a ver, vayan y desátenle, déjenlo libre. Amén. Pero usted tiene que decir: Señor, esta es mi atadura. O ayúdame, Señor, a entender cuál es mi atadura, mi ligadura, para pedir ayuda al ministro, al pastor o al hermano que va a orar por usted. Por eso cuando usted viene aquí al frente y yo digo: pasen los que necesitan oración, y yo le pregunto a usted: ¿cuál es su necesidad? Y si usted me dice: pues por salud, pues oramos por salud. Pero tenemos que identificar cuál es la atadura, cuál es la enfermedad, cuál es la necesidad. Porque si no reconocemos, si no confesamos nuestro mal, no podemos ser libres. Amén. Por último, hermano, vamos a Mateo 17:14 y con esto terminamos. Mire qué dice la palabra. Mateo 17:14, y cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Fíjese, hermanito, hermanita, que todos los casos de liberación espiritual que nos muestra la palabra, el que está atado tiene el deseo de ser desatado, y él pide, clama por ayuda, porque la palabra dice que el que busca encuentra. Amén. Y el que pide recibe. Mire que dice Mateo 17:14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia. ¿De quién?
de mi hijo, que es lunático. Hermanos, ¿alguna versión es diferente? Fíjese, le dan ataques, quizá por epilepsia o por alguna enfermedad, y cae, dice, cae al agua, al fuego. Y hermano, es porque había un espíritu ahí y padece muchísimo. Lea el 16: y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús, fíjese, al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Fíjese, hermano. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí, y se pasará, y no os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué quiero decir con esto, amado de Dios? Que si usted tiene una enfermedad, que si usted está batallando con algo, con una atadura, sea la que sea, mire, hermano, quizás se vaya a oír feo lo que le voy a decir, pero es necesario decirlo. En el caso de los hombres, quizás hay una atadura de mirar cosas prohibidas. ¿En dónde? Pues en el teléfono, en la computadora. Vamos a decirle, usted lo conoce como pornografía, ¿sí o no? Pero a veces nos da miedo decir: es que todavía tengo esta atadura. O me llama la atención estar mirando a la mujer desnuda, o todas las mujeres que pasan, y hasta deseo de estar con ella. Eso es pecado. ¿Es fornicación o es adulterio? Pero hermanos, si no estamos teniendo relaciones, no, pero dice la palabra: si tan solo la miraste para codiciarla, ya adulteraste en el corazón. Y estamos teniendo esa batalla, pero tenemos que decirle: Señor, quiero ser libre. Corta esa ligadura, porque a lo mejor mi papá fue así, mi abuelito fue así, y la mujer, hermano, no sé, por decir un ejemplo, está dada al chisme, a estar hablando lo que no es, o quizás no se sujeta a su esposo, a su esposa, o a la autoridad. Entonces, hermano, esa es una ligadura de Jezabel, y tenemos que decirle también: Señor, corta esas ligaduras. ¿Por qué? Porque no son agradables delante de Dios. Amén. Por eso el tema de hoy, póngamelo en la pantalla, hermano. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Sí lo apuntó usted? ¿No lo pusieron? El tema de hoy es: ¿cuáles son tus ataduras? ¿Cuáles son tus ataduras? Tú tienes que reconocer, amado de Dios, cuáles son tus ataduras. ¿Sí me explico? Y cuando yo te digo cuáles son tus ataduras, es en la carne. ¿Cuáles son tus deseos pecaminosos? Tu concupiscencia, ese deseo pecaminoso o insano que no debe de ser, porque Dios aborrece al pecado. Amén. Por ejemplo, hermano, y con esto terminamos, hay gente que le gusta agarrar lo que no es suyo. Prácticamente se le llama, ¿cómo? Robar. Y hermano, pues es que pues pasé aquí y veo que aquí está algo que, oye, está bonito esto, no es de nadie. Ah, bueno, pues me lo llevo. ¿Cómo que no es de nadie? Algo tiene un dueño, todo tiene dueño, ¿sí o no? Pero esa es nuestra ligadura, ese es nuestro deseo pecaminoso, tomar lo que no es mío. Tenemos que reprenderlo, porque es un espíritu, un demonio que está ahí queriéndote, hermano, que peques, queriéndote que caigas en pecado. Amén.
Por eso, amado de Dios, yo te invito hoy a que tú le digas: Señor, enséñame, dime cuál es mi ligadura, mi atadura. Quiero ser libre completamente. Póngase de pie, vamos a orar. Y discúlpeme, hermano, si fue una palabra express, pero por el tiempo, amado de Dios, por el tiempo, yo quiero que usted, ahí donde está, póngase de pie, incline su rostro y cierre sus ojos un momento. Y así en voz baja, ¿cuántos quieren ser libres hoy? Híjole, no muchos quieren ser libres. ¿Cuántos quieren ser libres? Entonces póngase de pie y dígale al Señor en esta hora: Padre, dime cuál es mi ligadura. Enséñame, Señor, cuál es mi ligadura. Quiero ser libre, pero necesito saber qué es lo que voy a soltar, qué es lo que voy a desatar, de qué, Señor, tengo que cortar cadenas de maldición. Dile, háblale y dile: Señor. Y si tú sabes, mi hermano, si tú sabes, ya reconoces qué es lo que te gusta y todavía te cautiva, te hace esclavo del pecado, dile: Señor, aquí estoy. Perdóname, Señor. Perdona, Padre, porque todavía mi carne, como decía Pablo, ay de mí, porque lo que no quiero hacer, eso hago, Señor. Ayúdame, Padre, porque estoy batallando con mi carne. Estoy batallando con el pecado, papá. Ese deseo que tengo pecaminoso, sea cual sea, llámese como se llame. Háblale, dile: Señor, tú lo sabes. A ti no te puedo ocultar nada. Tú lo conoces todo. No hay nada que se pueda esconder delante de tu rostro, de tus ojos. Ayúdame a ser libre. Dile, mi hermano, pero con un corazón sincero, no de boca para afuera, no de labios para afuera, sino dile: Señor, verdaderamente yo quiero ser libre, porque quiero que cuando usted venga por mí, yo no sea rechazado, no sea apartado de ti, Señor.